Creía que la Iglesia Católica era muy probablemente la gran ramera. Creía que era una doctrina creada por hombres que se había paganizado ya en los primeros siglos con Constantino y los típicos de siempre. Creí que se habían inventado todo un papado infalible y toda una historia de solamente un versículo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra yo fundo mi iglesia. Y de ahí se inventaron toda una historia de papado, tal, no sé qué. Jerarquías, ok. Adoración a los santos. El purgatorio también era un invento pagano de no sé qué. Y para qué hablar de la Virgen María. Rezarle para mí era inconcebible. Inconcebible. Recuerdo cuando aún no era cristiano, pero me estaba acercando mucho al cristianismo. Yo venía de la nueva era, la New Age. Una cosa sincretista, una mezcla de un montón de religiones paganas, un montón de... En fin, New Age. Y fui a la misa de inauguración del año en la universidad. Universidad Católica, misa para iniciar el año. Y yo fui por la experiencia universitaria. Aún no era cristiano, pero igualmente en la nueva era, al igual que en el protestantismo, hay un claro sesgo anticatólico. En la nueva era se cree que la Iglesia Católica trata de controlar el mundo mediante la culpa, bajándote la vibración, te cierra el tercer ojo en el bautismo y un montón de tonterías. Bueno, fui a la misa y recuerdo sentirme como en una secta, como en un ritual oscuro. Estar rodeado de gente que solo repite palabras, así en masa, pero que luego no me daban la sensación de realmente ser cristianos. Que repetían palabras, frases de la misa, pero en piloto automático, sin sentirlas, sin saber qué significaban, Podría seguir. Y en un periodo de menos de 7 días, menos de una semana, pasé de eso a saber que la verdadera iglesia fundada por Cristo es la católica, apostólica y romana. No es una aventura fácil de explicar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por que se entienda. Lo dividí en 4 puntos. Hay 4 razones principales por las que en este periodo de 7 días yo acepté, pero rotundamente, o sea, no una creencia, saber que la iglesia que Jesús fundó es la católica. En primer lugar, mencioné nueva era. Yo venía de ahí. Después, acepté que Jesús no solamente era un gran maestro, no era un maestro ascendido, era Dios. Era Dios y que el cristianismo era verdad, que la Biblia era verídica. Lo acepté y caí automáticamente en el protestantismo. Porque como dije, tanto protestantes como New Age, ambos son contrarios a la Iglesia Católica. Es como un bicho. Nunca sabes cuándo te contagias. Ateo, protestante, agnóstico, New Age. No sabes en qué momento te lo contagias, pero te contagias del bicho anticatólico. No sabes en qué momento te contagias. Pero un día te pregunta por la Iglesia Católica y te produce como rechazo. Porque ya te contagiaste. Bueno, nueva era. Me hago cristiano y caigo automáticamente en el protestantismo porque el catolicismo no era opción. Iba leyendo la Biblia, todo bien, todo normal. Hasta que me salió un video en YouTube. Y aquí, acompáñame, muy atento, porque voy a tratar de explicarme lo mejor posible esta travesía de 7 días. Yo había visto, este es el contexto, yo había visto un video de Izanami, actual Saraf. Izanami tiene un video muy famoso, llamado Queridos Hermanos Católicos. Obviamente yo me lo vi. Un video que dice lo típico que le dice todo protestante a un católico. Adoran imágenes, adoran a María,
idolatría, por supuesto, herejías, que le oran a los santos, que esto no es bíblico, esto no es bíblico, esto no es bíblico, esto no es bíblico, que lo del papado, por supuesto que no es bíblico, bla, 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 no, el purgatorio y lo típico de siempre, lo típico de siempre. Y me salió un video en YouTube, nunca lo voy a olvidar, de Alejandro respondiendo a Izanami. Y se veía tan confiado en la miniatura, tan confiado, católico responde, que me dio tanta curiosidad. Yo nunca había escuchado a un católico defender su doctrina. Nunca. Nunca me había dado el tiempo de hacer eso. Nunca. Recuerdo que para mi conversión de nueva era a cristianismo, una figura súper importante fue José Carlos González Hurtado. Tengo su libro por ahí, es El Rojo. Y cada vez que José Carlos hablaba de María, de la misa, para mí era como que ibas tan bien, pero te caíste. Eso no. Bueno, me metí al video y la sorpresa que me llevé, Alejandro responde como católico de manera perfecta, de manera muy contundente intelectualmente a cada objeción. María, santos, purgatorio, imágenes, bla, bla, bla. Pero la que más me acuerdo y la que me marcó de ese video, que no he vuelto a ver, eso fue hace meses, eso fue al principio de este año. Lo que más recuerdo es la paradoja de la sola escritura. Ok, se nota que no había vuelto a ver el video. Ahora estoy editando. Y me vi el video de Alejandro de nuevo, después de meses, después de 8 meses. Y en ningún momento habla de los santos o de María, porque Izanami no habla ni de los santos ni de María. Solamente aclara el tema de la tradición de la Iglesia Católica. El que habla de la paradoja de la sola escritura fue Samuel Clavijo en el video de arriba. 5 cosas que no están en la Biblia. Buah, es que en esta semana consumí tanto contenido católico, tanto contenido de apologetas católicos, que mi mente recuerda de todo. Mi mente recuerda de todo, pero bueno, es... La primera razón de las 4 que te dije es la paradoja de la sola escritura. Si tú le preguntas a un protestante cuál es la diferencia entre un protestante y un católico, te va a decir que el protestante cree en solamente lo que dice la Biblia. Que la última autoridad está en la Biblia. Si tú y yo tenemos un debate, la última palabra tiene que ser lo que diga la Biblia. En cambio, un católico lee la Biblia y además el católico cree en la tradición. No solamente en la Biblia, sino también lo que diga la iglesia, su iglesia la católica, ¿no? El catecismo. La paradoja de la sola escritura es la siguiente. El dogma protestante, lo podemos llamar así perfectamente, es la sola escritura. Ok, entonces muéstrame la sola escritura en la escritura. Muéstrame dónde está el dogma de la sola escritura en la propia escritura. Esa es la paradoja de la sola escritura. Y a mí me explotó la cabeza. Y mencionó un montón de cosas más. O sea, la Biblia nunca fue de interpretación privada. Antes de la creación de la imprenta, 1500, que le calzó muy bien a Lutero, la Biblia se escribía a mano. Se escribía a mano y había una por parroquia. Eran muy valiosas, costaba años escribirlas. De tal manera que era el sacerdote el que le explicaba a personas que no sabían leer la Biblia, el Evangelio. No era de interpretación privada. No es que todos pudieran tener una Biblia en su habitación y leerla cuando quieran. No. También entendí que la tradición con T mayúscula de la Iglesia Católica no es buscar cosas externas a la Biblia. No. La tradición de la Iglesia Católica es el verdadero significado de la Biblia. Voy a decir una cosa, lo voy a decir ahora. Yo venía de la nueva era.
una de las cosas que me aburrió de la nueva era es que un iluminado decía una cosa, otro decía otra, y se contradecían continuamente. Pero todos habían tenido una revelación de su guía espiritual, de su yo ascendido, de un pleiadiano. Todos supuestamente habían sido inspirados, revelados, pero decían cosas distintas. ¿Qué pasa? Eso me aburrió y llegué al protestantismo, en donde todos son inspirados por el Espíritu Santo, pero todos dicen cosas distintas. Pentecostales, adventistas, bautistas, metodistas, calvinianos, luteranos, presbiteranos, miles de denominaciones. Y todos supuestamente inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando yo me enteré que la tradición con T mayúscula de los católicos paganos era simplemente el verdadero y único significado de la Biblia, que había sido preservado desde los apóstoles, los padres de la iglesia, sucesores de los apóstoles, y se había preservado a lo largo de la historia. ¿Para qué? Para que Pepito y Juanito, leyendo la misma Biblia, no interpretaran cada uno una cosa diferente. Pero, claro, yo no me hice católico en un día, porque la psicología humana no funciona así. Y me he dado cuenta debatiendo con protestantes en estos últimos meses. No funciona así. Es un periodo, es paulatino, tiene su proceso, ¿ok? Pero técnicamente, si se cae la sola escritura, se cae todo el protestantismo. La libre interpretación, si se cae el protestantismo. Pero eso para mí no fue me hago católico. Sí, Maxi, claro que no te hiciste católico en un día, porque en el primer día no fue cuando tú escuchaste la sola escritura. Dios mío, Dios mío. Para mí ese video fue, ok, esto es interesante. El catolicismo no solo no es la caricatura que yo tenía en la cabeza, sino que me dieron unas respuestas tan intelectualmente ricas a unas objeciones que para mí eran como muy buenas, que yo quedé loco. ¿Qué pasa? Después de eso, YouTube me empezó a recomendar contenido católico. Y esto lo voy a contar como bonus, ¿ok? Antes de ir a la segunda razón. Me empezó a recomendar contenido católico Clara Cuevas, Santiago Alarcón, ex protestante, Samuel Clavijo, ex protestante. Me di cuenta, y esto como bonus, de que efectivamente, y esto tiene relación con la sola escritura, el catolicismo es lo que creían los primeros cristianos. Es decir, antes de que naciera Constantino, antes de que el cristianismo fuera legalizado en Roma, antes tenemos escritos de los padres de la iglesia, sucesores de Juan, sucesores de Pedro, con escritos que mencionan el purgatorio, que mencionan la oración a María, a los santos. San Ignacio de Antioquía, sucesor del apóstol Juan, prácticamente con sus escritos destruye el protestantismo. Ok, pero todo esto, a muchos protestantes que estén viendo este video, le va a empezar a dar como una adrenalina, ¿no? Te va a empezar a subir la adrenalina. Estás escuchando a alguien que está diciendo que te está llevando a la contraria, que está yendo en contra de todas tus creencias que estaban enraizadas, y te va a empezar a subir la adrenalina y te vas a poner como a la defensiva. Eso es lo que me pasó cuando llegamos a la segunda parte. La segunda razón por la que yo pasé de protestante a católico en menos de 7 días fue por la segunda doctrina, digamos, de el protestantismo, que es la sola fide. La sola fide es la creencia protestante, empezada por Martín Lutero, de que la forma en la que tú te salvas es simplemente por la fe. Simplemente aceptas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador y ya eres salvo. Esto nunca me calzó en la cabeza. Nunca me calzó en la cabeza. Y aquí recuerdo
Y aún lo tengo en la cabeza. Un video de un creador de contenido protestante muy famoso. Muy famoso. No voy a decir el nombre todavía. En algún momento lo haré. Que decía en un video: oigan, no estén tan ansiosos de que llegue el juicio final. No estén esperando las trompetas. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tus amigos agnósticos? ¿Qué pasa con tus familiares agnósticos? No seas tan egoísta de andar esperando a las trompetas, porque todavía no has convertido a tus amigos al cristianismo, a tus familiares al cristianismo, tal. Y yo recuerdo, por algo recuerdo ese video porque me marcó. Acabas de mandar a tus amigos al infierno. Acabas de mandar a tus familiares al infierno. Ese método de salvación, que es gnóstico, esa es una herejía, gnóstico, solo por la fe, solo por tener una revelación y conocí a Jesús y tal, y lo acepté en mi corazón y ya soy salvo. Ese método de salvación es injusto. Es injusto. ¿Qué pasa? Empecé a bombardearme de apologética católica por un tema de hambre intelectual, una búsqueda de la verdad. Y me di cuenta de que este segundo punto, la sola fide, no tenía sentido. Que fue un invento de Lutero, porque Lutero no podía dejar de pecar. Voy a dejar un link de un artículo que yo leí en ese momento, que me sirvió muchísimo. Lutero no tenía un problema con que la iglesia se pervirtió. No. Lutero quería cambiar la doctrina. Tenía más problema con la doctrina que con la moral de la iglesia. Y él lo confiesa en una de sus cartas. Te lo voy a dejar después en la descripción. Entonces, en este punto quiero destacar a Samuel Clavijo. El que más me ayudó a desmontar esto de la sola fide fue Samuel Clavijo. Un ateo puede irse al cielo. Un budista al que nunca se le ha hablado de Jesús. En Japón, menos de un 1% de personas son cristianas. Si nadie te habla nunca de Jesús, ¿te vas al cielo o al infierno? Va a depender. La salvación verdadera, la católica, cuando la entendí, que me costó entenderla, lo admito. Tardé en entenderla meses después. Es tan rica intelectualmente, es tan justa. En fin. Y ahora quiero hacer aquí un pequeño matiz. Perfecto. Sola escritura, falsa. Sola fide, falsa. Yo estaba leyendo la Biblia. Mira aquí todo esto que tengo marcadito. Estaba leyendo la Biblia y yo me daba cuenta. Yo estaba leyendo la Biblia y en primer lugar, Jesús no era el Jesús hippie que yo tenía en la mente. Estaba todo el tiempo regañando a sus discípulos, sacando a latigazos a los mercaderes del templo. Se enojaba bastante. Y ese Jesús no predicaba ni antes de la resurrección ni después de la resurrección: acéptenme en su corazón como Señor y Salvador. Jesús todo el tiempo predicaba: arrepiéntanse y sigan mis mandamientos. Arrepiéntanse y sigan mis mandamientos. Arrepiéntanse y sigan mis mandamientos. El que me ama se arrepiente y sigue mis mandamientos. Nos manda a ser santos, a ser perfectos como Él fue perfecto. Y eso tiene que ver con obras, con un obrar, con actos. Mantengan la lámpara encendida. Eso es un estilo de vida, son actos. Muchos me dirán: Señor, Señor, y no los escucharé. ¿Dónde está la sola fide ahí? Entonces, ¿qué pasa? Hace rato mencioné el tema de que cuando alguien te contradice lo que tú crees, como que se te cierra como la razón, como que se te tapan los oídos y te empieza a subir la adrenalina, ¿no? Y ya quieres empezar a comentar y no sé qué, no sé cuánto, tal, católico, tal, en vez de simplemente escuchar. Yo, escuchando a Santiago Alarcón, Samuel Clavijo, Clara Cuevas, Alejandro, todos los creadores de contenido apologetas que yo escuché en estos 7 días, habían dos partes de mí. Mi carne, al que le subía la adrenalina
cuando empezaban a romper todas sus creencias, y mi alma, que le importaba más la verdad que sus creencias. Yo pasé de agnóstico a deísta, de deísta a la nueva era, de la nueva era al protestantismo y del protestantismo por fin a casa, a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque yo nunca he tenido un gran problema con cambiar de opinión. Porque para mí es más importante, siempre ha sido más importante la verdad que mis creencias. La verdad que mi idea equivocada de verdad. De tal manera que, escuchando cómo estos católicos rompían pieza por pieza, sin piedad, cada una de mis creencias protestantes, había una parte de mí que lo sufría, esa adrenalina que te viene por aquí, que quieres contestar al tiro. Y había otra parte de mí que decía, esto es lo que quiero, continúa, machaca lo que tengas que machacar. ¿Por qué? Porque lo que yo más amaba era la verdad. Mi compromiso sagrado era con la verdad. Busqué la verdad y fui encontrado por ella. La verdad tiene nombre. La verdad es un qué, pero también es un quién. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para que este video no dure 40 minutos, voy a ir con el tercer y con el cuarto punto un poco rápido. Tercer punto. Intelectualmente, sola escritura, sola fide. Perfecto. Tercer punto. Milagros eucarísticos. Ya que estamos hablando de las creencias, la psicología, cómo nos sesgamos ante la información que atenta contra nuestro sistema de creencias, ¿no? Porque no queremos morir a nosotros mismos. De repente llega a zanjar con el debate los milagros eucarísticos. Ya está. Milagros eucarísticos que yo había escuchado el año pasado. Uno de los podcasts que me ayudó a pasar de la nueva era al cristianismo fue el segundo podcast de José Carlos González Hurtado con René ZZ. Presenta su segundo libro, Jesús es Dios. Presenta muchos argumentos, ¿no? La sábana santa, que o es un mito o es un maníaco. Y también presenta en ese podcast los milagros eucarísticos. Y los presenta bien, o sea, son más de 150. Explica lo del tejido cardíaco vivo, glóbulos blancos, sangre AB positivo, bla, bla, bla. La misma sangre que la sábana santa. Wow. Y todo eso, ¿no? Y tú podrías pensar, Maxi, ¿cómo fue que tú no llegaste directamente al catolicismo? ¿Cómo fue? Porque la mente humana es tan compleja. Eso, como atentaba contra mi sistema de creencias de que la Iglesia Católica es mala y no sé qué, me entró por aquí y me salió por acá. Mi mente tomó los milagros eucarísticos y los guardó en un cajoncito. Ya los investigaremos después. Ya lo haremos después. Porque mi mente no era tonta. Yo sabía que si eso era cierto, el catolicismo era cierto. ¿Qué pasa? Estamos en esta semana. Se rompió la sola escritura, se rompió la sola fide. Y recuerdo los milagros eucarísticos. Santiago Alarcón, ex protestante, un gran apologeta católico. Uno de sus mayores puntos que él menciona para convertirse fue justamente los milagros eucarísticos. Y me acuerdo leer múltiples veces Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a Jesús decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que no come de mi carne, ni bebe de mi sangre, no irá al reino de los cielos. Y yo recuerdo pensar, esto de que es simbólico está raro, ¿no? Y me acordaba de los milagros eucarísticos. Pues en esta semana fue cosa de retomar los milagros eucarísticos y listo.
Viva Cristo Rey. Y viva la Virgen. Ya está. Ya está. Porque... No, mira, este no va a ser un video apologético y me queda poco tiempo, ¿ok? Está durando mucho. Pero después voy a hacer un video en específico sobre los milagros eucarísticos, porque no hay chance ni que sea obra de Satán, que fue lo que le decían a Jesús con sus milagros, ¿no? Los fariseos, ¿no? Eso es el poder de Belcebú. Pero hay que tener cuidado con atribuirle a Belcebú los milagros que hace el Espíritu Santo, que hace Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque eso es pecado. Eso es pecado. Y por último, muy rápido, el último punto. Nuevamente es psicológico. Y es simplemente conocer a personas, a católicos temerosos de Dios, que aman a Dios. Ya te mencioné a José Carlos, ya era uno. Santiago Alarcón, Clara Cuevas, Samuel Clavijo, que cada vez que habla de la Eucaristía se pone a llorar. Me di cuenta de que lo podía tener. Puedo tener a Dios. Puedo tenerlo. Esa frase de Samuel Clavijo. Claro, es que un protestante está todo el tiempo hablando de Jesús, de Jesús, de Jesús. Y luego como católico tú le dices que puede tener a Jesús, estar en comunión con Jesús, recibir a Jesús en cuerpo y alma. Y le entra por aquí y le sale por acá. Yo pasé por eso, así que no los juzgo. Yo pasé por eso. Bueno, cierro con esto. Puedo hablar de muchas cosas más. Entre aceptar que la Iglesia Católica es la fundada por Cristo en estos 7 días, a rezar mi primer rosario, pasaron meses. Mi primera confesión, otros meses. Y voy a terminar también con una cosa. Maxi, ¿qué pasó con el papado? Este libro dice cosas horribles sobre el papado. ¿Qué pasó con el papado? Pues muy simple. Yo soy alguien de fundamentos. Mi lógica era la siguiente. Si yo soy protestante y no sé todo sobre el cristianismo, no es necesario que yo sepa absolutamente todo para hacerme católico. De tal forma que yo aún no entendía el papado, no sabía cómo se justificaba el papado. No entendía muchas cosas acerca de... Yo pensé que el rosario era un collar. No sabía que se rezaba. Y otras tantas cosas. Pero con que los fundamentos sean verdad, pues ya, una vez que tú sabes que el fundamento es cierto, ya está. Luego, con el tiempo vas conociendo la casa. Pero si los fundamentos son errados, todo lo demás es paja. Entonces, tienes que no solo conocer la verdad, sino que tienes que aprender a vivir la verdad. Vivir la verdad para vivir de verdad. Y esta parte más personal de mi conversión, para el siguiente video, la continuación de este. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey y viva la Virgen.